El eco del silencio. La aldea que desapareció. Cuando los rescatistas llegaron al valle, encontraron casas vacías, platos aún semidos y relojes detenidos a la misma hora, las 3:17 de la madrugada. Nadie volvió a ver a los 52 habitantes de San Ramón de la Sierra. ¿Fue un desastre natural o algo mucho más antiguo? A comienzos de 1983, un equipo de montañistas reportó un hallazgo en la cordillera central de Perú. Desde el aire, la aldea parecía intacta, pero cuando descendieron, no había rastro de vida. Las casas estaban en orden, el fuego aún tibio, y en el suelo, una línea tallada en piedra que rodeaba todo el pueblo. Una inscripción en quechua antiguo advertía: "El eco despierta cuando alguien lo llama". Ese fue el primer y último registro oficial antes de que el lugar fuera clausurado por el ejército. Durante décadas, nadie volvió a hablar del tema. Los historiadores rastrearon el origen de San Ramón hasta finales del siglo XVIII. Era una comunidad agrícola fundada por colonos andinos que, según registros eclesiásticos, vivía aislada del mundo. En sus paredes se hallaron petroglifos que representaban figuras con bocas abiertas y ojos tallados hacia el cielo. Algunos arqueólogos interpretaron esas figuras como advertencias, la representación del canto del silencio, un mito preincaico sobre un sonido capaz de borrar la existencia. En 1962, un grupo de ingenieros de radioaficionados aseguró captar una señal anómala proveniente del valle. Una frecuencia constante, imposible de triangular, repetía un patrón que coincidía con las inscripciones de San Ramón. Los archivos de audio fueron clasificados por el Ministerio del Interior y nunca se liberaron al público. Solo se filtró un breve fragmento en 1997. Un zumbido intermitente seguido de lo que muchos describieron como voces respirando dentro de la estática. El profesor Jorge Landa, experto en lenguas precolombinas, dedicó 5 años a descifrar los símbolos de San Ramón. En 1999, viajó al valle sin autorización oficial. Su última comunicación por radio decía: "El eco no está dormido, nos observa". Nunca regresó. Su cámara fue hallada 6 meses después en una cueva cercana. Contenía una sola grabación, el sonido de pasos, y luego un silencio que duraba exactamente 3 minutos y 17 segundos. En el año 2017, imágenes satelitales mostraron un resplandor extraño en la zona donde estaba la aldea. Sin embargo, al comparar las coordenadas, los mapas revelaron algo imposible. El valle ya no existía. Solo quedaba un cráter cubierto de niebla. Los lugareños aseguran que, en las noches sin luna, aún se escucha el eco del pueblo, un sonido que parece responder cuando alguien lo pronuncia por su nombre. El eco del valle fue solo el primero. Desde entonces, registros similares han aparecido en Colombia, México y Argentina. ¿Estamos frente a un fenómeno natural o a una fuerza que viaja bajo la tierra esperando ser oída nuevamente? El pasajero del tren fantasma de Guadalajara. La cámara de seguridad lo captó subiendo al vagón, pero jamás se registró su bajada. Durante 3 noches consecutivas, el mismo rostro volvió a aparecer en los trenes de Guadalajara, siempre mirando al mismo asiento vacío. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y por qué seguía viajando en un tren que ya no existe? Era la medianoche del 12 de abril de 1995, cuando un guardia del metro de Guadalajara informó un suceso fuera de lo común. En la línea 3, estación Independencia, un tren vacío se detuvo sin conductor. El sistema automático no registró su entrada. Entre los vagones, las cámaras mostraban la silueta de un pasajero solitario. Vestía un abrigo oscuro y sostenía un maletín de cuero. Su rostro, inmóvil, parecía observar a alguien invisible frente a él. El tren 302 había sido retirado del servicio en 1989, tras un accidente en el túnel norte,
donde 3 trabajadores perdieron la vida. El convoy fue desmontado y sus restos enviados a un depósito fuera de la ciudad. Pero el número 302 seguía apareciendo en los registros electrónicos del sistema. Cada medianoche, entre las 3 y las 3:07. Los técnicos lo llamaron el error fantasma. El resto del país nunca se enteró. En 2008, un exoperador filtró un fragmento de las grabaciones de seguridad. En ella se veía el mismo hombre, esta vez en la estación Juárez. Miraba al suelo, con las manos juntas mientras una sombra se desplazaba detrás de él. Cuando el tren avanzó, una silueta transparente pareció atravesar los vagones. Los expertos descartaron manipulación digital. El video fue eliminado horas después, pero miles de usuarios lograron guardarlo antes de que desapareciera. Cuando un grupo de investigadores revisó las imágenes cuadro a cuadro, notaron un detalle apenas visible en el maletín del pasajero. Un símbolo grabado a fuego, idéntico al que usaban los ingenieros del antiguo tren 302. Ese emblema fue el sello de la compañía que construyó la línea en 1967 y desapareció misteriosamente tras el accidente. ¿Era posible que el hombre hubiera pertenecido a esa cuadrilla? Durante un experimento en 2018, un equipo de entusiastas urbanos intentó reproducir la aparición. A las 3:07 exactos, el reloj digital de la estación se apagó. Por 3 segundos, el sistema proyectó una secuencia de números que no correspondían a ninguna ruta activa. 302, 302, 302. Después, las cámaras se reiniciaron solas. Cuando se revisó el material, en uno de los reflejos del andén podía verse una figura de pie, mirando directamente al ente. Al comparar el audio ambiental captado en la estación, un investigador notó un patrón sonoro idéntico al zumbido registrado en el Valle de San Ramón de la Sierra. El mismo eco, la misma frecuencia repetida cada 3 minutos y 17 segundos, como si ambos sucesos, separados por miles de kilómetros y 3 décadas, compartieran una misma raíz oculta bajo la tierra. El tren fantasma dejó de aparecer en Guadalajara, pero una semana después, cámaras en Buenos Aires captaron un vagón idéntico, con el mismo número, 302. El pasajero seguía ahí, mirando el asiento vacío. ¿Está viajando entre ciudades o entre realidades? El niño que habló con el mar en Chile. El 8 de marzo de 1960, un niño de 8 años predijo la mayor catástrofe sísmica en la historia de Chile. Dijo que el mar le había hablado. Nadie le creyó. 2 meses después, el océano arrasó la costa sur y su nombre quedó sepultado bajo las olas. Pero, décadas después, su voz volvió a escucharse, en una frecuencia imposible. En el pequeño pueblo pesquero de Corral, región de Los Ríos, un niño llamado Martín Vergara comenzó a hablar de una ola que borraría la tierra. Lo dijo con tanta calma que los vecinos lo tomaron como un juego. Tenía 8 años. Las notas escolares de marzo de 1960 registran su frase exacta. El mar va a respirar fuerte y se llevará las casas que no escuchan. El maestro, intrigado, la escribió en el pizarrón. 60 días después, el mar respiró. El 22 de mayo de 1960, a las 3:11 de la tarde, un terremoto de magnitud 9.5, el más poderoso registrado en la historia, sacudió el sur de Chile. Las olas alcanzaron 15 metros y arrasaron Corral, Valdivia y Puerto Saavedra. Entre los desaparecidos estaba Martín. Los testigos afirmaron haberlo visto de pie en el muelle, mirando al horizonte justo antes de que el mar se levantara. Decían que sonreía. En 1994, un geólogo chileno que investigaba los efectos del terremoto descubrió una caja metálica enterrada bajo los restos de una escuela. Dentro había una grabadora de cinta y una nota firmada por el maestro de Martín. La cinta contenía sonidos de olas, y entre ellos, una voz infantil repitiendo un patrón rítmico.
Los expertos de la Universidad de Chile aseguraron que aquella frecuencia coincidía con vibraciones tectónicas, pero el pulso se repetía cada 3 minutos y 17 segundos. La grabación, analizada en 1996 por el Instituto Oceanográfico, reveló algo más inquietante. Las ondas del audio parecían sincronizarse con lecturas de mareógrafos instalados en el Pacífico, como si la voz del niño marcara el pulso del océano. Cada vez que repetía su mensaje, las boyas detectaban un leve ascenso en la presión del mar. Era como si el agua respondiera. En el año 2015, un grupo de investigadores de la NOAA detectó una anomalía sonora frente a las costas de Valdivia. Era un eco profundo, casi humano, que repetía el mismo patrón de 1960. Cuando amplificaron la señal, una voz infantil emergió entre el ruido del océano. Todavía falta uno. El archivo fue sellado y clasificado como Evento Hidroacústico Desconocido 317 CHL. Un año después, un físico peruano comparó las frecuencias del eco de San Ramón con el audio del niño chileno. La coincidencia era perfecta. Ambas señales compartían una estructura armónica idéntica, separada solo por una ligera diferencia de tiempo. Exactamente 3 minutos y 17 segundos. Como si algo bajo la tierra y el mar respirara al mismo ritmo desde hace siglos. En las costas del Pacífico, los pescadores siguen contando que, en noches sin viento, el mar susurra nombres, los mismos que desaparecieron en San Ramón, y entre ellos, el de un niño llamado Martín. La ciudad que duerme bajo Buenos Aires. Durante una excavación de rutina en el subte de Buenos Aires, los obreros abrieron un túnel que no figuraba en ningún plano. Dentro, hallaron calles, tiendas y una iglesia con velas aún encendidas. Pero nadie había estado allí en más de 100 años. ¿Quién encendió las velas? ¿Y qué ciudad olvidada respira bajo la capital argentina? En junio de 1992, durante la ampliación de la línea E del subte, una cuadrilla perforó un muro de ladrillos que parecía más antiguo que la propia ciudad. Al otro lado, había un pasadizo empedrado que descendía con una inclinación imposible. Los trabajadores siguieron la ruta durante 40 metros hasta encontrar una bóveda con inscripciones en español arcaico. Las cámaras del equipo grabaron el hallazgo, pero el material fue confiscado por el Ministerio de Obras. Desde entonces, aquel acceso fue sellado y borrado de los planos. En 1998, un periodista del diario Clarín filtró una copia de un plano subterráneo sin firma oficial. En él se marcaban calles con nombres que no existían en la superficie. San Gabriel, La Estrella, Pasaje del Silencio. La escala indicaba una ciudad entera bajo la capital, construida entre 1870 y 1893, supuestamente como refugio contra epidemias y disturbios. Pero ningún registro histórico menciona su construcción. Era como si alguien hubiera querido borrar su existencia. En el año 2011, cámaras térmicas utilizadas por técnicos de mantenimiento detectaron fuentes de calor en los túneles clausurados. Eran focos de luz estables, distribuidos en forma de cruz. Cuando los equipos bajaron para verificar, encontraron restos de velas y objetos religiosos, todos dispuestos como si alguien hubiese celebrado una misa reciente. El aire olía a incienso. No había huellas, ni polvo, ni humedad, solo silencio. Los arqueólogos que lograron descender hasta el nivel más profundo encontraron una pequeña iglesia subterránea. El altar estaba intacto. En la pared, un relieve representaba una figura con la boca cubierta y una inscripción en latín: Vocem non audiet. Nadie debe oír la voz. El registro coincidía con el mismo símbolo grabado en el maletín del pasajero del tren 302, una conexión imposible que unía a Buenos Aires con Guadalajara y San Ramón. En la sacristía, los investigadores hallaron un reloj de péndulo detenido a las 3:17. Era el mismo número que se repetía en los otros casos. Junto a él, una placa de cobre grabada con una frase: Cuando la voz despierte, la ciudad recordará. Nadie supo explicar cómo las velas seguían encendidas en un lugar cerrado durante más de un siglo, ni por qué el reloj había dejado de moverse justo en ese instante. Un documento interno filtrado en 2019 revela que un grupo privado de exploradores descendió por los túneles sellados.
Su transmisión terminó abruptamente cuando mencionaron un sonido similar a un canto bajo la piedra. Los últimos segundos del audio captaron un eco rítmico, profundo, que coincidía, una vez más, con la frecuencia 317. La expedición nunca regresó. Los registros más recientes del subte muestran que, cada madrugada a las 3:17, los sensores de movimiento se activan en el tramo clausurado. No hay nadie allí, pero el sistema reporta lo mismo cada noche. Un tren entra y no sale. El bosque que se mueve en Costa Rica. Cada noche, el bosque avanzaba unos centímetros más hacia el pueblo. Los árboles aparecían donde antes había calles. Los animales huían sin razón aparente, y el sonido de tambores bajo la tierra se repetía cada 3 minutos y 17 segundos. ¿Puede un bosque estar vivo y moverse? En el año 2003, en la provincia de Limón, el guardabosques Manuel Barrantes registró un fenómeno inusual. Los límites del Parque Nacional Barra del Colorado parecían cambiar de posición cada semana. Los mapas mostraban árboles nuevos donde antes había senderos despejados. Al principio se creyó que era error de GPS, hasta que un dron captó algo imposible. Las copas del bosque desplazándose lentamente, como si respiraran. Las raíces dejaban huellas frescas sobre el terreno. Los habitantes del poblado de Tortuguero aseguraban escuchar cada madrugada un sonido grave que venía del suelo. Un tambor rítmico, pausado, repetido cada 3 minutos y 17 segundos. Algunos lo atribuían a rituales indígenas antiguos, otros al movimiento de placas tectónicas. Pero las vibraciones no se registraban en los sismógrafos. Era como si el suelo solo temblara para quienes lo escuchaban. En 2006, investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad sobrevolaron la zona afectada. Desde el aire, el bosque mostraba una forma perfectamente circular, con un diámetro de 3 kilómetros. Los árboles más cercanos al centro estaban inclinados, como si algo bajo la tierra los empujara hacia afuera. Las imágenes por radar revelaron una cavidad esférica a 30 metros de profundidad. El equipo intentó perforar, pero las máquinas se detuvieron al mismo tiempo, como si una fuerza invisible bloqueara el avance. En 2008, una expedición encabezada por la bióloga costarricense Andrea Solano descendió al punto central del círculo. Instalaron micrófonos de suelo y sensores de movimiento. A medianoche, registraron un pulso rítmico que hizo vibrar los árboles. El sonido parecía venir de todas partes a la vez. Los registros mostraron que en ese momento exacto, las copas de los árboles se movieron hacia el este, 5 centímetros. Nadie pudo explicar cómo. Una semana después, Andrea notó un patrón extraño en la corteza de un árbol recién inclinado. Líneas entrelazadas, formando símbolos similares a los petroglifos hallados en San Ramón y Buenos Aires. Cuando los amplió digitalmente, descubrió una secuencia que al traducirse del proto-quechua, decía, «El eco despierta donde respira la tierra». La inscripción tenía una antigüedad estimada de más de 500 años, pero el árbol tenía menos de 20. En el año 2017, el movimiento cesó. Los satélites mostraron que el círculo se había cerrado y que el terreno recuperó su forma original. Solo una mancha oscura quedó visible en el centro, del tamaño de un lago. Los sensores abandonados continuaron emitiendo una señal constante. La misma frecuencia, el mismo pulso, 3 minutos y 17 segundos. Y en el último registro sonoro, antes de apagarse, se oyó algo más. Una voz infantil susurrando el nombre de Martín. Desde entonces, cada vez que un terremoto sacude la costa del Pacífico, las estaciones de monitoreo en Costa Rica registran el mismo eco profundo que unió al Niño de Chile, al eco de San Ramón y al tren 302. Pero ahora, el pulso parece haberse acelerado. ¿Está el bosque avisando de algo que está por despertar? El Monasterio del Espejo en Colombia. En lo alto de una montaña cubierta de neblina, un monasterio olvidado guarda un espejo que no refleja rostros, sino destinos. Durante más de 100 años,
Todos los que osaron mirarse en él desaparecieron en menos de 7 días. ¿Puede un objeto cambiar el curso de una vida o revelar lo que el alma teme ver? A comienzos del siglo XX, un grupo de campesinos descubrió entre la niebla las ruinas de un antiguo monasterio en la sierra de Iguaque, Boyacá. En su interior, hallaron un salón cubierto de símbolos grabados en piedra, y en el centro, un espejo de más de 2 metros de alto con un marco de plata ennegrecida. El reflejo era tan nítido que mostraba detalles imposibles, sombras moviéndose detrás del espectador, incluso cuando estaban solos. Las leyendas locales lo bautizaron como el espejo del silencio. Registros parroquiales de 1897 hablan de una orden monástica desconocida que ocupó el lugar. Su lema, escrito en latín, decía «Speculum ostendit veritatem», el espejo muestra la verdad. Nadie sabe qué ocurrió con los monjes. Sus habitaciones estaban intactas, la comida servida, los rezos abiertos en los libros, pero no había cuerpos, solo reflejos difusos, como sombras adheridas a las paredes, que parecían observar a los recién llegados. Décadas después, un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Colombia llevó el espejo a Bogotá para analizarlo. Lo colocaron en una cámara sellada, con cámaras apuntando a cada ángulo. A medianoche, las luces fallaron por 14 segundos. Cuando regresó la energía, una de las cámaras había desaparecido, y en su lugar, el espejo mostraba su reflejo exacto, como si el objeto se hubiese tragado su imagen. El archivo del experimento fue clasificado como Confidencial Nivel 5 y nunca volvió a abrirse. En el año 2010, un restaurador llamado Diego Patiño intentó limpiar el marco de plata del espejo creyendo que era una pieza colonial. Durante el proceso, notó que el vidrio vibraba con un pulso leve, similar a una respiración. Esa misma noche, grabó un video en el que afirmaba ver otra versión de sí mismo al otro lado del cristal. El video se cortó con una frase escalofriante. «Él también se está moviendo». Diego desapareció 3 días después. Su cámara fue encontrada frente al espejo, aún encendida. Los registros digitales del video de Diego mostraron un detalle inquietante. El reflejo no imitaba sus movimientos, sino que respondía al sonido de su nombre. Cada vez que alguien pronunciaba Diego, el reflejo giraba lentamente hacia la cámara. Los análisis de audio revelaron que el eco de la voz tenía una frecuencia idéntica al pulso del bosque de Costa Rica, 3 minutos y 17 segundos. Era como si el espejo y el bosque compartieran una misma respiración, o una misma entidad. El monasterio fue sellado por el gobierno colombiano en 2015. Aún así, exploradores urbanos aseguran haber visto luces en su interior y un sonido metálico, como un suspiro prolongado. Algunos juran haber visto su reflejo moverse antes que ellos. El Ministerio de Cultura mantiene silencio, pero un documento filtrado indica que el espejo fue trasladado a una instalación subterránea cerca de Tunja, donde, según los guardias, el vidrio sigue vibrando aún en completa oscuridad. Durante una revisión reciente, un técnico de seguridad reportó haber visto algo más en el reflejo. Una figura observándolo desde el interior del vidrio, con un micrófono colgando del cuello. Y cuando revisaron el archivo, el audio registró una voz susurrando con claridad. Archivo X, misterio. Ya me estás mirando. La ciudad hundida del Caribe. Un pescador lanzó su red y sacó una estatua con inscripciones que ningún experto pudo descifrar. Al rastrear su origen, descubrieron ruinas bajo el mar Caribe, una ciudad perfectamente construida, pero sin señales humanas. ¿Fue una civilización perdida o algo que nunca debió salir a la superficie? En el año 2001, los oceanógrafos Pauline Salitsky y Paul Weinswig realizaban un mapeo del fondo marino al oeste de Cuba cuando el sonar captó estructuras geométricas imposibles, pirámides, calles rectas y plataformas de piedra tallada a más de 600 metros de profundidad. La precisión del diseño sugería una ciudad completa. Los arqueólogos la llamaron Ciudad d'Illonag. Las dataciones por carbono apuntaban a más de 6.000 años de antigüedad, mucho antes de cualquier civilización conocida en América.
En una de las losas centrales se halló una inscripción compuesta por símbolos circulares distintos a cualquier lengua mesoamericana o caribeña. Una especialista en escritura antigua, la doctora Ángela Correa, notó algo perturbador. Los glifos se repetían en patrones rítmicos, como si representaran sonidos o frecuencias. Al analizarlos con software de espectrograma, el resultado reveló un pulso de baja frecuencia, 3 minutos y 17 segundos. El mismo ritmo que el bosque y el espejo. ¿Era posible que todos estos misterios estuvieran conectados por un código común? En 2003, una nueva expedición fue aprobada para filmar el sitio. Sin embargo, a los 20 minutos de inmersión, los equipos comenzaron a registrar interferencias de audio, un zumbido constante seguido de un coro de voces humanas. Las grabaciones muestran un susurro en varios idiomas diciendo: "No miren hacia abajo". De inmediato el proyecto fue cancelado y clasificado por el Ministerio de Ciencia de Cuba. La zona fue declarada no navegable y los informes desaparecieron de los registros públicos. Años después, un fragmento de la filmación original fue filtrado en la Dark Web. El video muestra una figura antropomórfica de piedra con el rostro cubierto por una máscara tallada. Detrás, una cúpula parcialmente derrumbada parece emitir una luz azul desde su interior. Durante 3 segundos, una sombra se mueve dentro de la cúpula. Los analistas concluyeron que no era una ilusión óptica, sino algo biológico, una criatura viva atrapada bajo el mar. El pescador que halló la estatua, Ernesto Cabrera, comenzó a sufrir pesadillas recurrentes. Veía la ciudad emergiendo del mar y una voz repitiendo el mismo mensaje: "Ya hemos despertado". Afirmaba sentir el suelo temblar en su casa, incluso cuando no había sismos. Cuando fue entrevistado por una cadena internacional, mencionó una fecha: "Cuando el espejo respire, el mar abrirá sus ojos". 3 días después, Ernesto desapareció en el mar sin dejar rastro. Su bote fue encontrado vacío, flotando sobre el sitio exacto donde se detectaron las ruinas. Los últimos análisis satelitales de la zona, realizados en 2023, mostraron algo desconcertante. Las coordenadas del sitio cambian levemente cada año. Es como si la ciudad se desplazara bajo el agua. Además, una de las estructuras parece emerger lentamente. Los geólogos aseguran que no hay actividad volcánica ni tectónica que explique el fenómeno. Pero una coincidencia aturde a todos. El punto de desplazamiento sigue la misma dirección que el bosque en Costa Rica, hacia el sureste, hacia los Andes. Los expertos comenzaron a conectar las señales. El pulso de 3 minutos y 17 segundos. Los movimientos de tierra. El espejo, el bosque y la ciudad hundida. Todo apunta a una línea invisible que atraviesa América. Una red oculta bajo la tierra y el mar. Y en su punto central, una energía desconocida empieza a despertar. El eco del continente perdido. Desde el fondo del mar hasta los picos más altos de los Andes, un mismo pulso recorre la Tierra cada 3 minutos y 17 segundos. No es un sonido, no es una vibración, es una frecuencia. Una huella de algo antiguo, tan vasto que podría cambiar la historia del continente. ¿Y si América Latina estuviera construida sobre los restos de un continente olvidado? Investigadores del Instituto Geográfico de México, cruzando datos sísmicos y magnéticos, descubrieron una anomalía subterránea que conecta puntos clave del continente: la isla de Pascua, el bosque de Costa Rica, el monasterio de Boyacá y la ciudad sumergida de Cuba. Todos los puntos trazan una línea perfecta que atraviesa América Latina diagonalmente. Al unirlos en un mapa tridimensional, se forma una espiral, cuyo centro se encuentra bajo el altiplano boliviano. Allí, donde las leyendas aymaras hablaban de la respiración del mundo. En 2022, sensores instalados en los Andes registraron un eco profundo a 120 kilómetros de profundidad, un pulso perfecto, idéntico al de los otros misterios. Pero esta vez, el sonido no provenía de un solo punto, viajaba como una onda que se expandía en círculos. Los geólogos lo llamaron la respiración continental. La frecuencia coincidía con una antigua flauta de piedra hallada en Tiwanaku,
como si aquella música milenaria fuera una llave para activar algo dormido. En el año 2003, en una biblioteca olvidada de Quito, apareció un manuscrito anónimo fechado en 1785. Titulado El Códice del Eco, describía con exactitud los fenómenos del bosque y del espejo siglos antes de su descubrimiento. Uno de los párrafos decía: «Cuando la voz del continente despierte, el agua hablará y el cielo se partirá en dos». Lo más inquietante, al analizar la tinta con espectroscopía moderna, se descubrió que contenía trazas de un mineral que solo existe en el fondo del Caribe, el mismo donde yace la ciudad de Yonag. La doctora Valentina Torres, geofísica chilena, cruzó las grabaciones de los ecos continentales con los patrones sonoros del espejo y el bosque. El resultado fue una secuencia visual en forma de espiral que, al reproducirse, generaba una vibración perceptible. El equipo notó que las brújulas giraban solas y que las cámaras de video mostraban distorsiones similares a las de campos electromagnéticos intensos. El patrón, al ser reproducido en audio, produjo una sensación física, una presión en el pecho, como si algo debajo de la tierra respondiera. Los ingenieros de sonido convirtieron la frecuencia del eco en una forma visual mediante espectrograma. El resultado fue un patrón de líneas curvas que coincidía exactamente con los símbolos grabados en el espejo de Colombia. Era el mismo lenguaje, el mismo código repetido durante siglos. Un mensaje. Traducido por una inteligencia artificial, se obtuvo una frase incompleta. Despertar del continente iniciado. En diciembre de 2024, todas las estaciones sísmicas del continente registraron una vibración simultánea. Duró exactamente 3 minutos y 17 segundos. Los satélites mostraron un aumento de temperatura en el altiplano boliviano, en un punto sin actividad geológica. El fenómeno fue global. Desde Chile hasta México, miles de personas reportaron haber escuchado un zumbido bajo la tierra. Algunos lo describieron como una voz, otros como un canto. Los científicos no pudieron explicar el evento, pero una imagen satelital, tomada segundos después, mostró algo que congeló a todos. Una grieta gigantesca cruzando el desierto de Uyuni, formando un símbolo idéntico al del Códice del Eco. Y en su centro, un punto brillante pulsando con el mismo ritmo que une todos los misterios. 3 minutos y 17 segundos. La respiración del continente acaba de comenzar. El despertar de la grieta. Primero fue un temblor, después un sonido bajo la tierra, y luego el silencio. En menos de 7 minutos, los satélites detectaron una fractura que atravesó Bolivia, Perú y el norte de Chile. Pero la grieta no destruyó nada. Al contrario, reveló algo. Algo que nunca debió salir a la luz. El 4 de enero de 2025, a las 3:17 de la madrugada, los sismógrafos de Sudamérica registraron un evento anómalo. Una línea de fractura de más de 400 kilómetros se abrió en el desierto de Uyuni, siguiendo una trayectoria perfecta hacia el sur. Sin embargo, no hubo víctimas ni destrucción. En cambio, los drones que sobrevolaron la zona grabaron algo aún más inquietante. La grieta emitía luz, una energía azulada, pulsante, idéntica a la observada bajo el Mar Caribe. Minutos después del evento, observatorios en todo el mundo captaron una frecuencia inusual que recorrió el planeta. Era idéntica al eco continental detectado meses antes, pero amplificada 1000 veces. El pulso coincidía con el número exacto de 3 minutos y 17 segundos. Las brújulas fallaron, los relojes digitales se reiniciaron, y en algunas transmisiones de radio, durante ese intervalo, se escuchó una voz femenina susurrando un solo nombre: Yonag, la misma palabra inscrita en las ruinas del Caribe. En una instalación sellada en Tunja, las cámaras de seguridad captaron algo imposible. El espejo del monasterio volvió a vibrar y su superficie se onduló como agua. Durante 3 minutos y 17 segundos, la imagen reflejada mostró el altiplano boliviano, en tiempo real. Los sensores magnéticos explotaron y las luces del recinto parpadearon hasta apagarse. Cuando regresó la electricidad, el espejo estaba cubierto de vapor,
y sobre él, una huella de mano humana, una huella desde adentro. En Costa Rica, las cámaras de monitoreo del Parque Nacional Barra del Colorado registraron un nuevo desplazamiento del bosque, pero esta vez no fueron centímetros, fueron metros. Los árboles se movían hacia el sur, en dirección a la línea del eco continental. Los sensores de sonido captaron nuevamente los tambores bajo tierra, más intensos, casi como un llamado. Los animales huyeron, y los mapas satelitales confirmaron lo imposible. El bosque avanzó exactamente 3 kilómetros y 17 metros. A 500 metros bajo el mar, las cámaras automáticas cerca de Cuba captaron una elevación repentina del terreno. Las pirámides de Yonag emergieron parcialmente del agua, como si una fuerza interna las empujara hacia la superficie. Los sensores sísmicos detectaron la misma frecuencia, 3 minutos y 17 segundos. Y durante el fenómeno, los buzos reportaron algo inaudito, un sonido rítmico, profundo, como un coro subterráneo repitiendo una frase en un idioma desconocido. Al traducirse por patrones fonéticos, la IA arrojó una secuencia inquietante. Nosotros no nos hundimos, ustedes cayeron. Las 3 señales, la luz del altiplano, el pulso del bosque y la elevación marina, se sincronizaron exactamente a las 3:17 de la tarde del mismo día. Los satélites mostraron un resplandor que cubrió toda la región central de Sudamérica durante 6 segundos. Y luego, silencio absoluto. Pero bajo tierra, los sismógrafos registraron una nueva onda, no una vibración, sino un latido, una respiración constante, como si todo el continente entero estuviera despierto. Los científicos lo llaman el evento 3:17, pero los pueblos originarios lo habían anunciado hace siglos. Cuando la tierra respire, el hombre recordará que nunca caminó solo. Y ahora bajo las montañas de Bolivia, los sensores térmicos detectan algo moviéndose dentro de la grieta, una forma gigantesca, una sombra con latido. El corazón del continente. Durante siglos, la humanidad buscó respuestas fuera de sí misma. Pero lo que yacía dormido bajo América Latina no era una fuerza ajena. Era un recuerdo. Uno tan antiguo que ya no pertenecía a la historia, sino a la memoria de la Tierra. A finales de enero de 2025, un grupo de geólogos y arqueólogos descendió al interior de la grieta del altiplano. Llevaban cámaras térmicas, sensores de radiación y trajes presurizados. A 500 metros de profundidad, hallaron un túnel natural que conducía a una caverna cubierta de obsidiana. La temperatura era constante, 17 grados. Y el aire vibraba. A medida que avanzaban, el sonido del latido se hacía más claro, casi orgánico. Pero lo que encontraron al final del túnel no era un órgano ni una máquina. Era una estructura viva. Un corazón mineral, pulsante, incrustado en la roca. El corazón latía a intervalos exactos de 3 minutos y 17 segundos. Cada pulso generaba una onda sísmica imperceptible para los humanos, pero medible en todo el continente. Los investigadores lo llamaron la frecuencia madre. El análisis isotópico de la roca reveló algo imposible. El material era más antiguo que la formación continental misma. Tenía más de 200 millones de años. Era anterior a la separación de Pangea. Y lo más inquietante, en la superficie del corazón estaban tallados los mismos símbolos que aparecían en las ruinas sumergidas del Caribe. Los sensores de resonancia mostraron que el corazón emitía no solo energía, sino información. Ondas codificadas, que al ser decodificadas por inteligencia artificial, se transformaban en imágenes. Paisajes que no pertenecían a la Tierra actual. Ciudades flotantes, océanos cristalinos, criaturas de forma humana pero con piel luminosa. La grabación duró exactos 3 minutos y 17 segundos antes de detenerse. El último fotograma mostraba
un mapa. Uno que conectaba los puntos exactos donde ocurrieron los 10 misterios, desde los bosques de Costa Rica hasta las ruinas del Caribe. Un mapa de un solo cuerpo. América Latina como un organismo vivo. Durante una transmisión de prueba, los micrófonos captaron un sonido humano proveniente del interior del corazón. Era la misma voz femenina escuchada en las radios del evento 317. Pero esta vez, las palabras eran más claras. En una mezcla de lenguas arcaicas, la frase se tradujo como: «Nosotros no desaparecimos, dormimos bajo su piel». La voz se desvaneció, y con ella, el pulso del corazón. Durante casi una hora el planeta entero pareció contener la respiración, hasta que, lentamente, el ritmo volvió. Más lento, más profundo, como si el corazón hubiera despertado completamente. Esa misma noche los observatorios espaciales registraron un fenómeno sin precedentes. Desde el satélite GOES se observó una corriente lumínica que recorría la cordillera de los Andes de sur a norte, como un nervio encendido. Las luces de las ciudades parpadearon. Las brújulas apuntaron hacia el corazón del continente. Y por unos segundos, la forma de América Latina brilló en el mapa nocturno del planeta, como si algo dentro de ella hubiese recordado quién era. Las antiguas profecías hablaban de un ciclo de memoria, un tiempo en el que la Tierra recordaría su forma original. Los códices mayas lo llamaban la respiración del suelo, y según los registros recién descifrados, el próximo pulso ocurriría exactamente en 17 años, el 2 de febrero del año 2042. Pero nadie sabe si esa fecha marcará un renacimiento o un regreso. Hoy las ruinas del Caribe siguen emitiendo pulsos cada amanecer. El bosque de Costa Rica se detuvo, pero sus raíces brillan bajo la tierra. Y la grieta del altiplano sigue abierta. Los científicos han sellado el acceso, pero los satélites muestran algo nuevo. Una segunda grieta que se extiende lentamente hacia el norte, rumbo al Amazonas. El pulso continúa. Y con cada ciclo, la Tierra parece recordar más. Quizás no somos los guardianes de este continente, sino sus recuerdos caminando.